Justo ahora que vamos a celebrar otro Día de Muertos en Tepatitlán de Morelos, pues viene a la mente de muchos tepatitlenses las leyendas de nuestro terruño, un espacio que poco ha sido conocido, pero que fue importante en su momento. Nos hace trasladarnos hasta 1960, cuando todavía existía el Zanjón del Diablo, un lugar ubicado por la calle 20 de Noviembre, Manuel Doblado y Guadalupe Victoria. El espacio, por más tenebroso que se pudiera observar, toda la leyenda que rodeó este lugar, sin duda alguna que le da ese toque que lo convirtió en un lugar de leyenda. El Zanjón del Diablo, con un espacio de 16 metros de profundidad aproximadamente y 20 metros de ancho, cubierto por lo que conocían los antiguos como carrizo. Hoy nombramos a esa planta como bambú. El carrizal pues adornaba o hacía más particular este espacio. En él se desarrollaban varias aventuras de los jóvenes que sin temor alguno acudían a hacer sus travesuras, sus juegos, y más de alguno lógicamente resultó herido por los troncos de los carrizos. Algunos adultos lo llegaron a utilizar como destino final de su basura. En el temporal de lluvias era una cascada de agua, ya que por ella corría todo lo que llovía en la parte alta de Tepatitlán, y en menos de una hora toda aquella agua aún continuaba corriendo. Además de todo esto que se habla del Zanjón del Diablo, pues viene a colación por qué lo nombraron Zanjón del Diablo. Se dice que muchas personas veían caminar por este espacio al diablo mismo, convertido en ocasiones en alguna bella dama que atraía a los paseantes hasta el fondo del lugar. Además, se escuchaban ruidos que no tenían un sentido lógico. Algunos llegaron a encontrar huevos de gallina por la mitad, y se atribuía a que el diablo hacía sus travesuras también con las gallinas. En fin, una serie de datos que van acumulándose en torno al Zanjón del Diablo. Tal vez alguien en la propia familia de tepatitlenses jóvenes ya no se recuerde o ya no tengan quien hable del Zanjón del Diablo. En esta situación es que valen mucho también las leyendas como parte del patrimonio histórico de los pueblos. Lo cierto es que el Zanjón del Diablo pasó, como dicen, a mejor vida. En el año de 1962 comenzó el trabajo para rellenar aquel punto y darle vida a lo urbano. Atrás quedó el Zanjón del Diablo con sus leyendas, y desde luego ya no hay quien observe por ahí caminar al diablo mismo, y menos convertido en una mujer atractiva y con vestimentas lujosas de la época, que atraía a los jóvenes hasta el fondo del lugar. Muchos detalles que todavía quedan alrededor del Zanjón del Diablo, que posteriormente, si hay la oportunidad, pues tendremos que ir narrando, y tenemos el compromiso para poder dejar ese patrimonio escrito. Y así como el Zanjón del Diablo, que se convirtió en ese espacio donde se le destinaba el nombre de el diablo, pues tenemos otros en Tepatitlán que también merecen estar en la memoria de las nuevas generaciones. En otra de las historias de nuestro Tepatitlán que traemos a colación con la celebración del Día de Muertos, pues tenemos que hablar de la muerte. Y la muerte en nuestro Tepatitlán pues tenía diferentes manifestaciones. La más fuerte, sin duda alguna, era el dolor que sentían las familias al perder algún ser querido. Pero ¿quiénes hacían cargo de todos estos cortejos fúnebres y de qué manera? Pues bueno, acerca de eso también se generaron algunas leyendas. Cabe señalar que por los años 40 era muy diferente las celebraciones, o no celebraciones, sino los cortejos fúnebres de las personas que fallecían. No se tenía las salas de velación como actualmente. Aquello se hacía en la casa del fallecido. Ahí se velaba al muerto
se le giraban las oraciones y todo era solemnidad. Posteriormente, ya cuando se iba a trasladar al cementerio, pues lo hacía el cajón tan simple de madera y sin adornos, aquellos cajones que acompañarían al muerto para el resto de sus días dentro del mundo terrenal, porque posteriormente bajaban a la tierra, pues corrían, aparte de don Nacho Jáuregui o de don Miguel Barba o don Casimiro Jáuregui, aquellas personas de grandes trabajos ebanistas, pues también tenían en sus tareas la creación de esos cajones para los fallecidos. Cabe señalar que uno de estos puntos se encontraba por la calle Cabañas, y si hacemos un traslado hacia atrás del tiempo, pues nos vamos a dar cuenta que la calle Cabañas estaba también en las limitaciones de lo que se conoció como el Zanjón del Diablo. Entonces la topografía, la historia y los personajes de aquella época pues enmarcaban toda una situación que llamaba la atención, de la solemnidad, lo sobrio e incluso lo fúnebre. A final de cuentas, una vez trasladado el fallecido al cementerio, pues era en los hombros de las personas más cercanas a él. Y como en aquel tiempo todos utilizaban sombrero, pues había pequeños que caminaban al lado de quienes iban cargando el cajón de muerto, y los niños con el sombrero del que iba con el cortejo fúnebre. Era una tradición que, pues como digo, pudiera llamársele, es una leyenda, en este caso, con algo de realidad. Todo tiene que ver con la muerte. Y una vez dejado el muerto en el cementerio, pues la familia regresaba a su casa y era un silencio absoluto. De hecho, las puertas de la casa permanecían cerradas, solo eran abiertas para lo más indispensable. No salían los familiares ni siquiera a barrer la calle. Los vecinos se encargaban de esa tarea. Hoy, muy diferente. Hoy, por el contrario, los vecinos nos dejan la basura afuera de la casa. Toda esta plática sobre la muerte, cómo se llevaba a cabo en nuestro municipio de Tepatitlán, pues nos llama también a la reflexión. Algo tan sencillo que es esperar la muerte, que algún día llegará, pero que también, si la enmarcamos dentro de nuestra historia y de nuestras tradiciones, pues nos damos cuenta cuánto ha cambiado nuestra sociedad, cuánto han cambiado las costumbres, la cultura, pero lo que no ha cambiado es la tradición de recordar a nuestros muertos, aunque algunos ya lo hacen de una manera que se acerca al jolgorio. No olvidemos entonces que la memoria de nuestra historia es la que va forjando nuestra cultura y nuestra sociedad. La leyenda del Pozo Prieto. Por la calle Hidalgo, apenas a una cuadra del santuario del Señor de la Misericordia, una pared carcomida que corona un viejo enrejado encierra el Pozo Prieto, un lugar misterioso de aguas tan negras como su fama. Dice una vieja leyenda que aquella terrible sequía agobiaba a Tepatitlán y se hacía sentir con tanta fuerza que en el fondo de los pozos agotados no quedaba ni rastro de humedad. En los potreros vagaba el ganado con la lengua tan reseca que no podía ni bramar, porque sus gargueros enronquecidos ya no producían sonido, solo una especie de garrotillo espasmódico, terrible de oír. Y poco después, sus huesos calcinados por el sol canicular, que blanqueaban en medio de los campos aquella, su muerte. Solamente las auras y sopilotes estaban felices, porque con tantos cadáveres no les faltaba qué comer. En 1890,
Los poco más de 4,000 habitantes que entonces tenía Tepa hacían larguísimas colas frente a los 4 pozos que daban agua para la ciudad: la Noria de los Sauces, el Pozo del Monte, los Baños de Calistra y el Sacamecate. Había otro, el Pozo Prieto, que estaba dentro del poblado, pero don Sotero, el prestamista, no le daba agua ni al gallo de la Pasión, mucho menos a sus vecinos. En vano habían ofrecido comprarle a centavo el cántaro, pero con todo y ser un precio exorbitante, había podido más su mala voluntad que su codicia misma, porque ordinariamente se vendía por un tlaco, una pequeña monedita sin valor. Todos al principio le rogaban al agioísta que les vendiera nomás para remediar las necesidades más apremiantes, pero el viejo cerraba su corazón a piedra y lodo y no escuchaba súplicas. Al prolongarse el estiaje, cundía la desesperación, y ya había quienes incitaron a tomar por la fuerza lo que no se lograba con ruegos. Miedoso, como todos los de su clase, don Sotero se había armado hasta los dientes y estaba dispuesto a lo que fuera con tal de defender su líquido tesoro, emperrado como estaba en no cederle a nadie. En el cielo, intensamente azul, no se veía navegar ni la más pequeña nubecilla, y el sol cayendo a plomo resecaba la tierra, refractando el calor y convirtiendo el ambiente en un verdadero horno. Esta vez, las rogativas del cielo parecían no ser escuchadas, y de que no llovía, no llovía. Dicen que los avarientos gozaban lo indecible, hundiendo las manos hasta los codos en sus tesoros, para palpar con avidez la suave textura de sus riquezas, el sedoso tacto del oro, el resbaladizo iridiscencia de las perlas y el cálido resplandor de las gemas. Don Sotero introducía sus manos hasta los codos en la frescura cristalina de su agua. Se la untaba puños en el rostro y la cabeza y la saboreaba a grandes tragos que el intenso calor hacía más apetecibles. A través de los maderos desvencijados de la puerta, los escasos transeúntes solían contemplarlo, alagartado sobre el pasto al borde del estanque, con los brazos colgantes dentro del agua o refrescándose los pies, mientras el cuerpo permanecía perezosamente desparrado en el césped. Pero la humedad del estanque mantenía eternamente verde aquel lugar. El vejete gozaba con la envidia de sus coterráneos y no escatimaba los momentos para ostentarse disfrutando de las delicias de su aguaje. Cierto día, en que el tórrido calor infernal reverberaba intensamente, don Sotero se acercó como siempre a refrescarse. Pero en lugar de echarse puñados de agua, también, como siempre lo hacía, sumergió la cabeza para sentir el frío vivificante en la envoltura de su cerebro encendido de avaricia. Pero en su goloso deleite se deslizó inopinadamente y fue a dar con una grotesca maroma casi a la mitad del embalse. Y entonces ya no fue el calor del ambiente, sino la frialdad de las profundidades lo que lo hizo estremecer. Y don Sotero nunca había aprendido a nadar. Con gritos ahogados trató de hacerse oír, pero nadie pasaba por ahí. Con frenéticos espasmos movía todo el cuerpo y extendía los brazos tratando de sostenerse a flote, pero tal parecía que la profundidad lo llamaba, lo carcomía, y con un último grito que se le anegó en la garganta, se fue al fondo y ya no emergió. Horas después, su cuerpo flotaba inmerso en lo que había sido su tesoro. Unos niños que jugaban a los encantados se desencantaron de inmediato al contemplar a través de una hendidura el cadáver despatarrado sobre el agua. Hundieron despavoridos y solo mucho rato después se atrevieron a contar lo que habían visto, por miedo a la segura regañada de sus mayores que les tenían prohibido atisbar. Los vecinos derribaron la puerta que estaba trancada por dentro y sacaron el cuerpo para sepultarlo.
Las autoridades acordaron limpiar el pozo y ponerlo al servicio del vecindario. Pero según el decir de todos, el corazón y el cerebro, metalizados de avarimiento, habían tornado en amargas y negras las aguas que antaño fueran tan sabrosas. No sirvieron desde entonces y no han vuelto a servir, porque ni siquiera el jabón hace espuma. Los animales beben y la gente de Tepa jamás se volverá a parar ahí. La avaricia y la mala voluntad del hombre aquel las había echado a perder y continuarán así para escarmiento de los demás.